Durango iniciamos el sistema el día 14 de diciembre del 2009 y iniciamos nuestro sistema con 15 jueces. De esos 15 jueces, 2 jueces eran de ejecución y los demás, los 13 siguientes, eran de control y de juicio oral. Sin embargo, solo iniciamos en el primer distrito judicial. A la fecha tenemos ya más de 3 años con el sistema acusatorio. Sin embargo, también no hemos podido avanzar a los demás distritos judiciales por cuestiones de seguridad. ¿Qué ha pasado? Bueno, empezamos a capacitar gente para el área de la región Laguna, que es Gómez y Lerdo, que es segundo y tercer distrito, pero si ustedes han visto las noticias, pues es una región que se ha puesto un poco complicada y que por lo tanto no hemos podido implementar. Sin embargo, les voy a dar unas estadísticas de lo que ha pasado. En estos 3 años, en el 2009 tuvimos 6 causas. ¿Por qué? Porque empezamos el día 14, para el día 31 de diciembre son aproximadamente 15 días y solo hubo 6 causas, de las cuales 3 se fueron a juicio oral y 3 se fueron a procedimiento abreviado. Sin embargo, es importante resaltar que 2 de esas causas que se fueron a juicio oral, desde las 3, 2 fueron sentencias absolutorias. ¿Sí? Empezaba el sistema, todos empezábamos, estábamos nerviosos, la fiscalía todavía no le agarraba bien la onda, pues andaba batallando ahí con los juicios. Y vamos a ver que las estadísticas son que en el 2010 tuvimos 21 causas que se fueron a juicio oral, sin embargo 5 fueron absolutorias. En el 2012 fueron 27 causas las que se fueron a juicio oral y 10 sentencias absolutorias. Son muchas sentencias absolutorias. ¿Qué pasa? Bueno, había que corregir algo con los señores fiscales y así se hizo. Y en el 2012 hubo 8 causas solo que se fueron a juicio oral y 0 sentencias absolutorias. Es importante la estadística, sí, es importante para saber cómo hemos avanzado, qué es lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. En esos años, en el 2009 hubo 3 causas que se fue a procedimiento abreviado, en el 2010 102, en el 2011 192 y en el 2012 188 causas en procedimiento abreviado. ¿Qué significa esto? Que empezáramos a utilizar los mecanismos alternativos de solución o aceleración del proceso, y también vamos a ver que ese total de causas también fue un aumento. En el 2006 tuvimos 6 causas, en el 2010 300, en el 2011 615 y en el 2012 1046. ¿Se fijan cómo ha ido en aumento? Y ahorita lo que va del año, en el 2013 tenemos aproximadamente 650 causas. Estoy leyendo los datos porque son datos duros, son números y está complicado aprendérselos todos de memoria. Sin embargo, hicimos estas diapositivas, la intención es que ustedes vayan viendo cómo ha ido en aumento total de causas. Cuando en un principio se empezó a batallar porque los ministerios públicos no querían judicializar nada, y entonces ¿qué decían? El asunto no pasó en el primer distrito, pasó en el de al lado, se va al tradicional. Todos nos dábamos cuenta que era en el primero, pero por azares del destino fue en el distrito de al lado para irse al sistema tradicional. Sin embargo, las cosas han ido cambiando y hemos ido mejorando y hemos tenido problemas como en todos lados, pero la idea es que esto vaya cambiando. La siguiente, por favor. Tenemos aquí, bueno, la estadística que les decía. Vean cómo ha aumentado los juicios orales, son los que están en líneas azules, las absolutorias como hubo en el 2010 y en el 2012, sin embargo, las condenatorias son las que siguen al ascenso. Esto es muy importante porque manda un mensaje. Mucha gente piensa que me voy a ir al juicio oral y me van a absolver, y es al contrario. Te vas a ir al juicio oral porque el Ministerio Público está seguro que va a destruir ese principio de presunción de inocencia, y que si te vas al juicio oral, la pena se te va a incrementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber más medios de prueba que si te vas al procedimiento abreviado, y en el cual te podemos dar un beneficio de la reducción hasta 1/3 de la pena. Sí, mucha gente empezó a utilizar lo que es los abreviados, pero más adelante vamos a ver cómo incrementan también los mecanismos alternativos de solución de controversias, los famosos MAC. La que sigue, por favor. Bueno, el total de las sentencias, ya vemos las condenatorias absolutorias, y la mayoría son procedimientos abreviados, lo que se ha sentenciado del total de las causas. Les puedo decir que en el 2009 todas las causas están terminadas, en el 2010
también todas las causas están terminadas. Las causas del 2011 solo tenemos 8 pendientes, y del 2012 que acaba de pasar tenemos 332 causas activas. ¿Qué significa esto? Que tenemos una efectividad de los 2 primeros años del 100% de todas las causas que ingresaron al Tribunal de Juicio Oral. Yo les pregunto a ustedes, en los juzgados tradicionales, ¿terminan todas sus causas que inician en un año? Está complicado. Entonces la estadística para eso sirve. ¿Qué tan efectivos y eficientes podemos llegar a ser? Todos en general, no solo el tribunal, sino también el Ministerio Público y los defensores, porque aquí los que van impulsando el sistema, los que van impulsando el proceso son tanto ministerios públicos como defensores, y la ley les pone ciertos mecanismos para que vayan terminando, se vayan a plazo de cierre de investigación, se vayan a juicio oral, o bien se vayan a un mecanismo o a un procedimiento abreviado. La que sigue, por favor. Tenemos en esta estadística las formas de conclusión de los procesos. Es importante que los procesos que se inicien se concluyan. ¿Y cómo los estamos concluyendo? Si se fijan, el menor número son de sentencias. La primera es juicio oral, y absolutorias, condenatorias, y luego dice los procedimientos abreviados y cómo han evolucionado en lo largo de los años. Sin embargo, fíjense cómo en el 2012 lo que es la MASC, son mecanismos alternativos de solución de controversias, se van hasta arriba. ¿Por qué? Porque entonces ya los abogados empezaron a conocer, dicen, no me voy a ir a una sentencia de abreviado porque no me conviene, pero por el delito que se trata me puedo ir a un mecanismo, y ese mecanismo me va a generar como consecuencia un sobreseimiento, y es una condena absolutoria, y le reparo el daño a la víctima, que es parte de lo que es el proceso. Sin embargo, fíjense que hasta el año 2012, ya después de 3 años, 2 años y un cachito, hemos empezado ya a utilizar más los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto también se debe a que hablamos ahí del perdón. Fíjense cómo en el 2012 baja, en el 2010 se elevó, pero sin embargo en el 2010 el artículo que hablaba del perdón decía que se le podía otorgar el perdón a cualquiera que la pena no excediera de 5 años. Sin embargo, había muchos delitos graves que la pena no excedía de 5 años, y por lo tanto aceptaba el perdón, como el robo con violencia, en ciertos casos, ciertas características, y que por lo tanto estaban saliendo. Entonces la legislatura y la sociedad hizo un llamado enérgico, y yo considero que estuvo mal la reforma porque eliminaron el perdón totalmente. Debió a lo mejor decir la mínima más agravantes que no excedan de 5 años para poder otorgar el perdón, y por eso vemos que el perdón baja en el 2011 y en el 2012 como forma de solución del problema o determinación. Sin embargo, sí se incrementan los mecanismos alternativos de solución de controversias, que la ley pone muchas variantes a través de las cuales se puedan aceptar. Y por ejemplo, en el caso del robo, que es sin violencia, entra directamente el mecanismo. ¿Y cuáles son los delitos que mayor tienen los estados o las entidades federativas? Pues el robo, ¿sí? El robo, se roban todo. Llantas, baterías, la novia y todo lo que se encuentran se roban. Vemos que hay pocas suspensiones del proceso a prueba. De hecho, en el 2009 no hay ninguna, porque ya les dije, son 6 causas, 3 se fueron a juicio oral y 3 son en abreviado, o sea que no hubo nada. Pero sin embargo, en el 2011 sí hubo algunas suspensiones del proceso a prueba. ¿Por qué no son tan eficientes las suspensiones del proceso a prueba? Porque te someten a que vayas, por lo menos la suspensión del proceso a prueba, 6 meses que estés en revisión. Entonces eso genera que hay personas que viven lejos. En Durango es un estado grande y hay gente que comete delitos en la capital, sin embargo vive en alguna comunidad alejada, que haces hasta 18 horas para llegar. Entonces imagínense que venga a firmar cada 15 días o cada semana, está complicado. Por 6 meses pues no va a ir a firmar, y la idea que es pues que cumpla con sus obligaciones para que termine su proceso. Entonces no nos vamos a la suspensión del proceso a prueba, nos vamos a un mecanismo alternativo de solución de controversias, se repara el daño, se le da cuenta a la víctima, están de acuerdo las partes y se termina el asunto, se sobresee. Y algunas otras formas de terminación que ya entran ahí todos los casos de excepción que marca la propia ley. La que sigue, por favor. Tenemos aquí los casos suspendidos. ¿Cuántos tenemos de orden de aprehensión que se han girado? En cuanto a la orden de aprehensión, en el 2009 no giramos ninguna, en el 2010 giramos 17, en el 2011 33, en el 2012 47, y hemos total girado una de 100 órdenes de aprehensión, 97 órdenes de aprehensión.
Tenemos que en el 2009 no hay ninguno no localizado, en el 2010 tampoco, todos se ejecutaron, en el 2011 tenemos 13 ejecutadas de 33 y en el 2012 tenemos 26 de 47, o sea, más o menos la mitad de las órdenes de aprehensión que se giran se ejecutan. Eso también es muy importante porque normalmente las órdenes de aprehensión no se ejecutan, o sea, el que agarran es por azares del destino, o bien porque el abogado tiene cierto interés y presiona a los policías, el abogado es el que va, investiga dónde está y lleva a los policías y lo detienen. Sin embargo, el número de órdenes de aprehensión que está por el sistema tradicional sin ejecutar es muy, muy elevado. Tenemos de los sustraídos a la acción de la justicia, en el 2009 no hubo ninguno, en el 2010 tuvimos 14, en el 2011 tuvimos 25 y en el 2012 tuvimos 27, quedó un total de 66 sustraídos a la acción de la justicia y que el total de imputados que hemos tenido son 2.488 imputados, o sea que vean el número de sustraídos es muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque el sistema ha estado funcionando. Al principio tuvimos muchos problemas porque dicen, es que la puerta giratoria, todos salen. Sí, a lo mejor todos salen en la primera oportunidad y se les da una segunda oportunidad, ¿verdad? Otra oportunidad. ¿Para qué? Pues para que se regeneren. Sin embargo, el que es ratero, roba una vez, roba 2 veces, ya no sale. Si llegara a salir porque se le dio una sentencia baja, vuelve a caer, vuelve a quedar en la cárcel. Entonces, ¿para qué te sirve que lo sueltes la primera vez? Le genera un expediente, le genera una causa, le genera un antecedente y como consecuencia, la siguiente vez que cae es prisión preventiva. Así lo marca nuestra legislación. Entonces, sí, la primera vez salieron todos, pero la segunda ya no salió ninguno. Y entonces es cuando empezamos a ver los beneficios de esto, pero no lo vemos hasta después de 1, 2 años, 3 años que vamos avanzando. El primer año, pues claro es que todos salieron, pero ya en el segundo y en el tercer año, los que fueron reincidentes, que pensaron que con una lana iban a salir, le pagaban a la víctima, ¿qué creen? Pues ya no salieron, y entonces algunos fueron a las audiencias de formulación de la imputación pensando que iban a salir, chin, se quedaron detenidos, cosa que antes no pasaba, y entonces ya la gente empieza realmente a creer en el sistema, que en un principio nadie creía, había miles de detractores y más los abogados con mayor o avanzada edad que decían, es que ese no sirve, el que sirve es el sistema escrito. Puede ser por desconocimiento, por lo que decía en la conferencia anterior, sales de la escuela y nunca más vuelves a estudiar, ¿sí? Este sistema que te exige que estudies, te prepares constantemente, porque vas a llegar a la audiencia y yo les puedo decir, yo ayer me peleé con Pepito y le puse unas cachetadas que se fue llorando a su casa. Pero ya cuando veo a Pepito a un lado y que está grabado, ¿qué voy a decir? No, nos dimos entre él y yo. Porque yo solo puedo decir lo que sea, pero cuando estás grabado, ya no puedes decir, yo no lo dije, yo no lo hice. Te vas a exhibir además, te vas a exhibir enfrente de tu cliente. Y tu cliente, si a lo mejor no entiende lo que está en el papel, sí entiende lo que está en la audiencia, porque es sentido común. Y la gente se va a percatar si el juez sabe lo que está resolviendo o bien si está apartado de la ley. ¿Por qué? Porque vas a las audiencias, son públicas y tú solo te vas dando cuenta por parte del sentido común, que es lo que te va a generar si la resolución que está haciendo el juez está bien dictada, está mal dictada, si está haciendo bien su trabajo el Ministerio Público o si de plano el defensor no sirve. Y eso es lo que ha generado que se le dé confianza al sistema, que la gente va a ir a las audiencias y dice, no, pues la verdad sí tenía razón que lo soltara el juez, o no tenía razón. Y entonces se van generando ciertos criterios y se va, más que nada, creyendo en el sistema por parte de la sociedad, que todavía mucha gente no sabe que hay un nuevo sistema de justicia penal, a pesar de que ha habido 1000 campañas de capacitación, 1000 campañas de información a la ciudadanía, todavía hay gente que no conoce el sistema. La que sigue, por favor. Tenemos aquí la efectividad que les decía, en el 2009, 100% de causas terminadas. En el 2010, también en azul son las causas suspendidas, suspensión del proceso a prueba, no están terminadas porque tienen hasta 36 meses para que se termine. Si estamos hablando del 2010, estaríamos terminándolas. Pero eso es importante resaltar, que siguen en suspensión del proceso a prueba, esto es, que siguen cumpliendo con las obligaciones que se les pactó. Hay ocasiones en los delitos de naturaleza culposa, de accidentes de tránsito, pasó de un señor que iba en su camionetita, era una Nissan modelo 75, y choca con una Escalade del año. El señor recogía desperdicios. ¿Cuándo creen que le pague el señor? Dijo, pues dame chance, a ver cuánto te pago en 3 años. El señor le ha estado pagando, a lo mejor
nunca le va a pagar la camioneta porque nunca va a tener el dinero completo para pagar. Sin embargo, no se ha dejado o no se ha apartado de esas obligaciones. Y ya lo que ellos arreglaron fue, pues pobre del seguro, ¿verdad? Págame el deducible en 3 años y que el seguro me pague la camioneta. El señor no iba tomado, fue un accidente de tránsito, cualquiera nos pasa, un momento, una tarde mala, una mala mañana y pierdes todo, porque lamentablemente en México no nos exigen seguro automovilista a todos. Si eso fuera, pasaba el accidente, el seguro pagaba y no pasaba nada. Pero este señor, pues la verdad es que es de escasos recursos, él vive de alimentar a sus cochinitos, va a recoger desperdicios, mala tarde le pega, a su camioneta no le pasa nada, al Escalade sí, se volteó. Entonces, como la camioneta, porque iba cargada, es una camioneta pues, más o menos pesada, y la otra iba recio, le pega en un costado, da vueltas y vuelta. Lo bueno de esto es que no hubo lesionados, puros daños, pero eso es parte de las causas suspendidas. Las causas vigentes que les decía en el 2012, solo son 332 de causas vigentes en el 2012 de 1046 casos. Esto es que solo nos queda un aproximado como el 33% de causas vigentes. El nivel de efectividad es muy bueno. Y eso es importante porque sirve para la estadística. Hay muchos juzgados que todavía a la fecha tienen causas de 10, de 20, de 30 años atrás. Y aquí lo que hace el sistema es que no te permite causas tan viejas, ya sea solo en el caso de que por motivos de la defensa puedas prolongar el periodo para que sea juzgado, pero ya sea en audiencia de procedimiento abreviado o bien de juicio oral y no va a exceder de 2 años, y entonces eso es parte de la efectividad y que a los ministerios públicos la ley los está obligando con los plazos, al igual que al abogado defensor. La que sigue, por favor. Tenemos, ¿quiénes son las personas que tenemos ingresadas? ¿Quiénes son los que cometen más delitos? Bueno, pues los hombres. Tenemos el número de hombres en el 2010, esto atiende el número de causas, por supuesto, en el 2012 y en el 2011. Sin embargo, también hay mujeres que se han puesto a disposición, y tenemos que en el 2006, de los 6 asuntos que tuvimos, fueron 6 hombres, en el 2010 fueron 333 hombres, en el 2012 691 hombres, en el 2012 1143 hombres. Y en el 2009 fueron ninguna mujer, 2010 47 mujeres, 2011 75 mujeres y 2012 193 mujeres, que nos da un total de 315 personas, mujeres, que han estado procesadas o están mediante un proceso en el nuevo sistema de justicia penal. La ciudad de Durango tiene un aproximado de unos 800,000 habitantes, en total en el estado hay como 1,5 millones de habitantes. Somos un estado grande, pero somos pequeños en población. ¿Por qué? Porque hay unas poblaciones muy avanzadas, muy alejadas de la capital, y el grueso de la población está en la capital. ¿Cuál es el distrito más importante? Pues el primer distrito, que es la capital. En importancia sigue Gómez y Lerdo, y posteriormente sería la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango. Tenemos, pues, les decía, en el 2010 32 causas suspendidas, en el 2011 73 y en el 2012 117 causas suspendidas. Esas causas suspendidas normalmente van a terminar en un sobreseimiento porque sí cumplen. Miren, mucha gente dice, es que si lo sueltas ya no va a regresar. Pues en la siguiente audiencia ahí está, lo mandas llamar y ahí está, ¿sí? Hay muchas personas que han cometido delitos, pero son delincuentes de ocasión. ¿Qué significa esto? Que no se dedican a hacer eso, sin embargo van caminando por la calle, ven un carro abierto, se les hace fácil, meten la mano y agarran una bolsa, o se meten a las tiendas departamentales. Es muy común, tuvimos una crítica muy importante al sistema por parte de Tienda Soriana, porque dicen que en el 2011, por pérdidas, por robo, fueron 23 millones de pesos lo que les robaron. ¿Qué les robaron? De todo, ropa interior masculina, femenina, dulces, chocolates, comida, faldas, vino. Agarraron a una persona con 12 botellas de José Cuervo. Y bueno, ¿y dónde las traía? Se las metió, traía varias camisas, se metió unas de este lado, otras acá, y luego iba caminando en el carrito de lado, de esta forma, para que no sonaran. Pero esa señora ya tenía 6 o 7 veces que había entrado a la tienda a robarse ese tipo de botellas, ¿sí? Y los comerciantes eso es lo que alegan, dice, me están pegando en el robo hormiga. Yo creo que en la mayor parte de las ciudades hay las tiendas Oxxo. Esas tiendas Oxxo son clientes de este tipo de gente. ¿Qué hacen? Hay gente que va y se toma un Red Bull y sale corriendo porque te da alas, antes de que vuele lo atoran,
se roban un 6, piensa que no los van a agarrar y que además un 6, ¿qué? El problema es que es un local comercial abierto al público y eso se agrava, porque es robo simple, pero como es local comercial, se les va a agravar de 3 a 10 años de prisión, nomás porque es local comercial abierto al público. Y luego ya va con un amigo, 2 o más, de 3 meses a 3 años, más lo de la pena básica, pues pobre, ¿no? Robo de autopartes, también es grave, está agravado, pues. Entonces, ¿qué te roban? Muy común, somos clientes toda la ciudadanía, las baterías, las llantas de refacción. Las camionetas pick-up, ¿dónde trae la llanta de refacción? Abajo, atrás, ¿verdad? ¿Y qué hacen los ratas en la noche? Todos nos dormimos, dejamos, la bajan y vámonos, se llevan una llanta de refacción. ¿Cuánto les pueden dar? No importa lo que les den, ya se la robaron. La batería son 200 pesos. Ya sacas para echarte un 6, una botellita o algo por el estilo. ¿Qué se están robando? Los limpiaparabrisas, ahorita que está lloviendo. Dices, pues si no son caros, valen 80 pesos, ¿no? Pues se los roban, porque con lo que les dan por esos limpiaparabrisas, compran una botella que le llaman helicóptero, cuesta como 12 pesos, es un mezcal, y con eso, pues así se la llevan. Hay gente que son ebrios constitucionarios, y ellos sacando para su pachita, para su botellita, con lo que sea, y se están robando los limpiaparabrisas. Claro, los nuevos, ¿verdad? Los viejitos pues no tienen caso. ¿Por qué se roban los limpiaparabrisas? ¿Saben cómo salen? Son fáciles, ¿no? Nomás los jalas y ya salen. Y ahorita que empezó a llover, todo el mundo estamos cambiándolos y es parte de lo que se están robando. La que sigue, por favor. Bueno, aquí son las causas ya en ejecución. ¿Cómo hemos visto? ¿Cómo hemos avanzado en ejecución? En ejecución tenemos 2.105 causas, de las cuales 451 son de juicio oral y de tribunal de control, esto es en procedimiento abreviado. Sin embargo, el número más grande son 1.654 causas que son del sistema tradicional. Les decía que iniciamos con 2 jueces de ejecución, entonces cada juez, uno llevaba pares y otro llevaba nones. Estamos hablando que cada juez tenía más de 1,000 carpetas de las cuales se tenía que pronunciarse, que es su mundo de trabajo. Ya pusimos otro juez más de ejecución a efecto de que les ayude. Cuando inició la ejecución de sentencias, se inició antes del sistema oral, empezó a llegar trabajo, 1, 2, pero empezaron a ver los internos que sí funcionaba, que sí hacían los estudios. ¿Qué pasaba en Durango? Bueno, había un consejo interdisciplinario del gobierno del estado y ellos decidían por parte del ejecutivo quién salía y quién no, pero también los beneficios estaban condicionados a ciertas políticas. Y acá en el sistema, ya cuando es un juez que pertenece al Poder Judicial, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, se empezó a dar efectivamente los beneficios. El que sigue, por favor. ¿Qué beneficios hemos dado? Libertad de los sentenciados, remisión parcial de la pena, cancelación de antecedentes. Los antecedentes penales ya los empezamos a cancelar en ciertos casos y ciertas circunstancias que marca la ley. Sin embargo, solo 5 personas han pedido esa cancelación de antecedentes. Mucha gente estuvo en oposición a que se cancelaran, pero solo en algunos delitos. Vamos a decirlo, si tú estás por un delito de secuestro y sales, y aunque pase el tiempo, nunca se te va a cancelar ese antecedente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes le darían trabajo a una persona que estuvo sujeta a un proceso, que tuvo una sentencia por violación o por secuestro? Entonces, eso es por lo cual en ese tipo de asuntos no se cancelan los antecedentes penales, para que la ciudadanía sepa si alguien tuvo un antecedente penal o no. Imagínense que ustedes le dan trabajo a una persona en su casa de, no sé, de albañil y tienen 2 hijas, pero él estuvo sentenciado 2 veces por violación. Es importante que tú sepas, ¿sí? Como ciudadanía, y más en este tipo de delitos. En cuanto a la remisión parcial de la pena, se otorgaron 104 beneficios y libertad del sentenciado por haber cumplido, y esto es 665 sentenciados, ya sea por alguna sustitución o por cualquier otra medida, de las cuales sí se han beneficiado más de 747 personas, ¿sí? Y tenemos muchos, 1,552 expedientes en movimiento. ¿Por qué están en movimiento? Porque hay que mandar pedir los estudios técnicos y ya que se los pasen al juez, tienen ciertos días, ciertos tiempos para generar la audiencia, darle vista a la contraparte, y ya van a ver ahorita en la audiencia cómo están presentes las partes, los abogados defensores, así como los traductores que tienen que estar presentes en dichas audiencias de ejecución, y donde un juez resuelve la situación del que ya cumplió una pena que se le había impuesto. La que sigue, por favor.
¿A dónde vamos en el estado de Durango? Miren, vamos Gómez y Lerdo, que, bueno, Gómez y Lerdo son el tercer distrito y el segundo, sin embargo Gómez comprende Tlahualilo y Mapimí, que es la región Laguna y está pegado con la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Qué los divide? Los divide un puente. Pero si ustedes vieron las noticias en días pasados, detuvieron a todos los policías municipales que ya habíamos capacitado por vínculos con la delincuencia. La mitad están consignados en el penal, otra parte los mandaron a hacer un curso especial y la otra parte los corrieron, entonces no teníamos policías municipales. ¿Quién está patrullando la zona de Gómez y Lerdo? El ejército, la marina, los federales. Sí, está complicado, entonces por cuestiones de seguridad no hemos podido implementar en esa región. Teníamos un penal y ¿qué creen? Lo desaparecieron, lo hicieron cuartel militar porque hubo un motín y bueno, ya vieron las noticias, ya no quiero contar más. Los siguientes distritos, entonces ya dijimos, bueno, ya no vamos a ver esa zona del estado, vamos a dejarla, vamos a ver otros distritos que no tengan tanto problema. El problema que hemos tenido es de que no en todos los distritos hay un penal y en algunas de las audiencias forzosamente tiene que estar el imputado presente. Y lo que hemos hecho es que hemos tirado cables de fibra óptica a efecto de que se vean videoconferencias para poderse llevar la audiencia y que pueda estar dos abogados, uno presente en el lugar donde esté la persona recluida y otro donde se lleve efectivamente la audiencia a efecto de que no se le violen sus derechos, porque puedes decir, sí estoy en videoconferencia, ¿y quién te dice que atrás del imputado no esté alguien amenazándolo para que diga que sí? Entonces aquí la idea es que haya dos defensores a efecto, porque también es peligroso trasladarlo de un lugar a otro. Imagínense traer a alguien de Gómez o de Lerdo a la ciudad de Durango por tierra, está complicado. ¿Qué ha pasado? Pues tratan de rescatarlo, se han dado los enfrentamientos, entonces por cuestiones de seguridad hasta del propio interno no los podemos estar trasladando. Vamos a Guadalupe Victoria y Pánuco de Coronado, que es el 8º distrito, El Salto, Pueblo Nuevo, Durango y San Dimas, que es el 6º distrito, así como, para nombre de Dios, Durango, Xúchitl, Vicente Guerrero y Poanas, que es el 13º circuito. Bueno, ¿y dónde están estos municipios? Pasen la siguiente, por favor. Aquí los vemos, el 1 es la capital que está en rojo, el 13, que es Nombre de Dios, el 8 es Victoria, y el 2 y el 3, que es el verde y el color mostaza que está ahí arriba, ese es Gómez y Lerdo, esa es la ubicación dentro del territorio. El cuarto es el cuarto en importancia, Santiago Papasquiaro, que está ahí lejos, y el 7 es un distrito también bastante complicado, es un distrito que se llama Topia Durango, pero si ustedes se fijan dónde está colindando con Sinaloa y con Chihuahua. ¿En qué parte? En el Triángulo Dorado. ¿Han sabido de esa parte del Triángulo Dorado? Bueno, ahí viven finas personas y es complicado llevar el sistema en esos lugares. ¿Por qué es complicado? Porque tenemos pocos policías. ¿Cuántos agentes judiciales creen que hay en Topia? Hay 7. Para el tipo de población que hay ahí, es bastante complicado. Sin embargo, esa es la proyección que tenemos en Durango. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos ha ido? Pues nos ha ido más o menos bien. Los primeros años fueron complicados, ¿sí? Los segundos hemos estado constantemente en la capacitación. Consideramos que lo más importante es tener capacitados a los operadores, policías, ministerios públicos, abogados defensores particulares. Se les han dado muchos cursos a los abogados defensores particulares a efecto de que conozcan el sistema, vayan a las audiencias, porque mucha gente lo critica, pero una vez me dice uno, es que el sistema no sirve, es que no funciona. Digo, sí, pero yo a ti nunca te he visto en las audiencias. ¿Cuándo has ido a verlas? Ve a verlas, ponte a estudiar, empieza a ejercer tu profesión como abogado litigante en materia penal y vas a ver que el dinero te va a salir más rápido que en el tradicional, porque las audiencias son rápidas, ¿sí? Hay que enseñarles que aquí también hay dinero, que lo ganas bien, que lo ganas haciendo tu trabajo, ¿sí? Y que el sistema es bondadoso, porque puedes defender no solo al imputado, sino puedes hacerte abogado especialista de víctimas. ¿Y por qué de víctimas? Porque las víctimas también tienen derecho a que las representen. Ya sé que es el Ministerio Público, pero muchos de los accidentes de tránsito, muchas personas sí tienen seguro. ¿A quién le vas a cobrar? Al seguro, y es un pago, ahora sí que seguro, ¿verdad? La que sigue, ¿se me hace que no está terminamos? Gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas?
claro, muy bien. Muy buena explicación. Bien, buenas tardes. Ya nos extendimos un poco, empezamos un poco tarde, una disculpa. Y vamos a continuar con un poco de la experiencia de Chihuahua. Afortunadamente, escuchan ahora las opiniones de dos de los jueces de estos estados norteños que han tenido muchos problemas para implementar el sistema, de todo tipo, operacional, de policía, de territorio, de recursos y sobre todo de problemas de violencia. Me parece que a la mayoría de todos ustedes, de los diferentes lugares que nos visiten, las experiencias que nosotros les podamos aportar son significativas en cuanto a qué hemos hecho, cómo hemos luchado para avanzar y no retroceder, no dar marcha atrás, como muchos le pueden apostar a este sistema. Cuando se conjuntan cuestiones de un debido proceso más garante, más de un Estado democrático, de derecho, constitucional de derecho, ya no solo el Estado liberal, la forma liberal que hemos conocido, sino un avance más significativo en los derechos de las víctimas, de los imputados, de los peritos, incluso de los policías. Pero en el transcurso de esa implementación, de esa experiencia, sobre todo en países de tercer mundo o de cuarto, si quieren, y luego se trastocan con cuestiones socioculturales o de violencia exacerbada, de violencia ya a un nivel intenso, pareciera que la gente, la sociedad, muy fácil mezcla una cuestión de seguridad que le corresponde a otra clase de autoridades, eso que quede muy claro. Cuestiones de prevención y seguridad son de otras instituciones. El debido proceso, un modelo de enjuiciamiento garante, justo, transparente, público, nos corresponde a otras, pero no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. El día que se mezclan, entonces no podemos dar soluciones, ni hay un debate más acorde, más adecuado. Lo que ha sucedido en nuestros dos estados vecinos, Chihuahua y Durango, es que hemos tenido esas mezclas y esos problemas de los cuales todavía no logramos separarnos. Pero el sistema sigue adelante. Y Chihuahua sigue siendo un modelo, querámoslo o no, a seguir. Por sus cosas positivas, por sus ventajas, porque lo hemos implementado en todo el estado, que no es cosa fácil. El estado más grande en territorio. Y ya desde hace muchísimos años lo tenemos completo, integral. Entonces, esa es una ventaja que nosotros les podemos aportar. Y los errores que hemos cometido y las situaciones que han sobrevenido, podemos también nosotros platicar de nuestras experiencias. Ustedes pueden abrevar en mucho de todo lo que nosotros hemos hecho y ver cómo hemos avanzado, cómo seguimos al pie de esta lucha por el bienestar de un México mejor en todos los aspectos. Y una justicia, como hemos dicho, más cercana, más humana. Como ya la mitad de esta conferencia la dio el señor gobernador ayer, y luego el presidente municipal me ayudó, y luego ayer el director de policía, Eliodoro Araiza, también ya. Entonces a mí se me va a facilitar, porque la mayoría de ustedes que ya los escucharon, traen muy frescos los datos de todos los problemas de seguridad, de violencia, y cómo hemos ido sorteándolos a través de diversos mecanismos, de diversas reformas, de diversas ideas. Entonces, algunas de ellas han sido buscando
factores y ayudas de otro tipo de cuestiones que un Estado debe afrontar. Lo que sí podemos presumir, aunque los oaxaqueños se enojan, porque pues siguiendo a Benito Juárez en todo quieren ser los primeros y quieren ganar también el inicio de este modelo. Oaxaca dice que ellos iniciaron primero, pues podamos permitirles que sí, que ellos legislativamente o en ciertos trabajos hayan empezado primero, pero pues Chihuahua los alcanzó y los sobrepasó. ¿Por qué nosotros logramos muy pronto tener todo el sistema completo? Porque realmente fue muy pronto y nosotros nos adelantamos a la mayoría de los estados. Bueno, se dio una conjunción de factores. Somos como el hijo primogénito de esta reforma. Como Nuevo León no quiso, desdeñó, nosotros aceptamos y entonces en un principio fuimos los grandes afortunados, tuvimos los mejores maestros, tuvimos las grandes oportunidades de aprender y la verdad fuimos entre valientes y a lo mejor temerarios. No sé cuál sea la palabra más correcta, a lo mejor temerarios, pero nos aventamos, como somos generalmente los de Chihuahua. Y entonces empezamos con toda la reforma del sistema de justicia. Lo cierto es que entre los poderes se dio muy rápido un consenso y con los diferentes partidos se logró llegar a un acuerdo para hacer todas las reformas legislativas que se tenían planeadas para implementar el modelo, incluso antes, obvio, de la reforma constitucional. Lo que ha sucedido en otros estados, que no son tan temerarios como nosotros, son más cautos, que en Jalisco les llaman de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo les llaman en Jalisco? A los que tienen miedo. ¿Dónde están los de Jalisco? ¿Cómo les dicen a los que tienen miedo? A ver, ¿cómo? No, a los que tienen miedo. Bueno, me parece que buscar los lugares o las ciudades o los distritos en los que por mucho temor, por mucha cautela quieren que no se note nada, que en las noticias no salga nada, que crean que van muy bien, me parece que no, pues, la verdad no es tan adecuado. Chihuahua y Durango empezaron en la capital. Chihuahua avanzó con Ciudad Juárez. En Baja California Norte le tienen miedo a Tijuana. Nosotros ya no le tuvimos miedo a Juárez y ahí va. Bastante adelantado y bueno, con sus problemas, pero sigue en pie. Y entonces, de lo que yo he sabido y de lo que he visto, es que en la mayoría de los estados le tienen miedo a qué les va a pasar, a qué les va a suceder. Están muy cautos, por usar una palabra así muy elegante. Entonces, lo cierto es que por la justicia me parece que no debemos ser cautos ni le podemos regatear. Hay que ser valientes, hay que ser esforzados y hay que ser valerosos, nobles y avanzar en cada estado para que esto logre consolidarse a nivel nacional. Más rápido, otra. Bueno, antes. Ahí. Ustedes van a tomar como ejemplo, obviamente, todas las vicisitudes y en ratos malas experiencias o malos ratos que hemos tenido. Entonces, eso sucede cuando alguien hace primero las cosas. Está a la vista de todos
y lo que hacemos muy bueno y muy bien hecho no se nota. Ni nadie habla de los miles de casos que hemos llevado bien, de los cientos de juicios orales que se han llevado correctamente, bien investigados, bien presentados y los jueces con buenas decisiones. Me decían los de Tamaulipas ayer, oiga, fueron unos capacitadores, fueron unos maestros a decirnos allá que les están dando las primeras clases y dicen que en Chihuahua llevan 2 casos, 2 asuntos terminados con sentencia. En 7 años. Pues puras mentiras. Porque los capacitan gente que no sé de dónde los contratan o se venden ahí en las páginas, no sé, con un currículum muy impactante. Nosotros no quisimos ni que se leyeran nuestro ridículo. ¿Para qué? Los 2 jueces dijimos, con nuestra experiencia basta para que les podamos aportar y les podamos compartir algo. No necesitamos que lean 2 hojas de tristezas. A estos de Tamaulipas les dicen 2 juicios terminados del principio al fin, en 7 años. Una mentira de lo más grande. Entonces quiere decir que de Chihuahua poca gente sabe lo bien que hemos hecho las cosas. Y los miles de asuntos, miles de causas que llevamos ya a la fecha. Más adelante viene la estadística. Y los cientos de juicios que hemos concluido. Y aparte que éramos jueces de ejecución de sentencia con miles de casos. Esa es una audiencia enseguida real que tuvimos, la que les vamos a presentar. Obvio tenemos problemas. ¿Cómo lidiamos con ellos? Les decía el gobernador ayer, ¿cómo enfrentamos bandas terribles de secuestradores? Cientos o miles de casos de extorsión agravada, homicidios múltiples, ejecuciones. Bueno, los estados tienen que dar en momentos respuestas a sus ciudadanos. Y nosotros pues hemos tomado medidas drásticas en algunos de los hechos catalogados como impactantes. Y vamos a ver cómo nos va. No critiquen tan fácil ciertas medidas drásticas, incluso como la prisión vitalicia, en que a primera facie, a primera vista, pues parece un retroceso en un sistema democrático y garante. Noruega, por ejemplo, con esta matanza de 70 o de 80 personas en esas islas realizadas por este muchacho Breivik, se cimbra, Noruega se cimbra, un país de alto nivel de civilización, de alto mundo, pero se cimbró, porque desde la Segunda Guerra Mundial no tenía una matanza de 70 o de 80 personas en un solo contexto, en un solo incidente. Noruega tiene una pena, me parece que de 25 años máxima, porque Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, pues son países de primerísimo mundo. Austria tiene una de las prisiones que ya quisiéramos este centro de convenciones que fuese, hasta todo el mundo quisiera ir de vacaciones a esa prisión, así con spas y saunas y albercas. Bueno, porque ellos tienen otra concepción distinta de los internos, de las personas privadas de libertad, porque ellos piensan que lo mejor, como dice Muñoz Conde, es de regresarlas en mejores condiciones de cómo llegaron. Porque si en los países latinos los regresamos peor de cómo entraron, pues pagaremos muy caro las consecuencias como sociedad. ¿Qué hacemos nosotros entonces con la prisión vitalicia? ¿Es un retroceso? ¿Es una situación
completamente fuera de contexto del nuevo sistema? Bueno, vamos a ver hacia dónde caminamos. No seamos así tan críticos a primera vista, porque si nuestra excelsa Suprema Corte permite entregar mexicanos al país vecino para que sean juzgados por delitos de narcotráfico y en los que seguramente van a tener penas altísimas o hasta la prisión perpetua, entonces revisemos primero esos cimientos de decisiones de la Suprema Corte para ver si se contrapone o no este modelo de Chihuahua. Lo que sí podemos pensar como víctimas y como sociedad, incluso los jueces, que lo que queremos ser muy objetivos y muy imparciales en los casos, pero no dejamos de asombrarnos cuando ocurre un asunto de extorsión contra un empresario, contra una víctima, a la que continuamente la despojan del dinero que ha tenido y que ha hecho lícitamente a lo largo de toda su vida, lo amenazan a él, a su familia, le secuestran un hijo, le matan un hijo, lo matan a él, y entonces, ¿cómo respondemos como sociedad? Entonces, cuando revisamos un hecho en que matan a las víctimas porque no les dan las exigencias que ese grupo de extorsionadores quiere y vivir a costa de los gobernados, de la sociedad, pues ahí podemos nosotros hacer un análisis y ver qué tan drástica o qué tan terrible será una pena que sí considero yo complicada y que vamos a ver si guarda los niveles de proporcionalidad o no en determinados casos. Pero también hay que ver pues esas coyunturas que luego se dan en los estados. Entonces esta también es una experiencia de la que pueden obviamente debatir mucho y estar a favor y en contra, y también ustedes darnos su opinión de cómo avanzamos en ello. Otro punto, ya nada más así muy breve, y luego ya una estadística muy sencilla para que sepan lo que les espera. Nosotros primeramente manejamos todos los casos de juicio oral, tribunal colegiado, 3 jueces. El número de casos que ese maestro mentiroso que le fue a Tamaulipas obviamente excedió las expectativas, y entonces tribunales colegiados ya no podían hacerse cargo de todos los casos de juicio. Entonces tuvimos que dividir, y cuando se trata de hechos muy graves, como secuestro, extorsión, homicidio calificado, el Tribunal de Garantía, que conoce de ese auto de apertura, lo envía al Pleno, a la Secretaría General, para que revisen, y obviamente en la mayoría de ellos se cataloga como un asunto complejo, difícil, y que se tiene que resolver en tribunal colegiado. Y para otros casos que se consideran así nada más, sin entrar al fondo, de menor intensidad, se llevan en forma unitaria por nosotros mismos. O sea, no son otros jueces. Nos tenemos que duplicar o triplicar en el trabajo. Somos los mismos jueces. Llevamos un asunto colegiado y luego en forma unitaria llevamos otro número de casos. En principio uno quisiera creer que son más fáciles, pero la verdad es que muchos juicios unitarios también se complican, son muy complejos, muy difíciles, y se llevan también mucho tiempo, varios días en resolver. El Estado de México, que es el estado rico del país, también llevaba en nuestro mismo modelo, pues es sabido que acaba de reformar, y ahora todos sus casos, todos en forma unitaria, para ahorrar jueces, para ahorrar recursos. Ahí están experiencias distintas de cada uno de los estados.
para que vean la desinformación que muchos tienen del número de casos. Chihuahua obviamente ha crecido en número de causas judicializadas, o sea que se llevan ya ante los tribunales, y son miles de causas cada año. Ahí están los números. Distrito Morelos es Chihuahua capital, Distrito Bravos, Ciudad Juárez. En veces sube uno más que otro. En general, Ciudad Juárez es más grande, pero en general más o menos tenemos un mismo número, generalmente un poco más Ciudad Juárez. ¿Sigue? Ahí se notan un poco más en columnas, son siempre muy gráficas las columnas. En 2010 y 11, Chihuahua con más causas, porque aquí empezó primero el sistema, y luego ya Morelos creció, Bravos creció un poco más en 2011. La que sigue. En los casos de juicio, ahí están en 2010, obviamente, muy pocos, fueron creciendo cada vez más. Chihuahua 38, Juárez 87, los demás distritos, menor número. En 2011, muchísimo, casi lo doble de juicios. Juárez 116, Chihuahua 64, total 223. ¿Qué sigue? Los delitos de alto impacto. Hay unas variaciones enormes en esos años, 2010-2012, de homicidios de 200 a 442, secuestros 71-179, los robos enormes, 1.500 a 2.883. El robo equiparado, la posesión del vehículo robado, también primero muy alta y luego ya disminuyó considerablemente en 2012. 2013. Ya con esto vamos a terminar esta parte para pasar a la audiencia. A la fecha de causas en garantía, causas iniciadas, 1924, casi 2000 a julio, al mes de julio. Solicitudes de abreviado, un altísimo porcentaje. Lo que le decía el juez de Durango, las salidas, que afortunadamente están diseñadas para que no llegue un altísimo número de asuntos a juicio, que de todos modos es mucho y difícil de resolver, pero traemos un porcentaje bastante alto de asuntos que se van abreviado. Solicitudes fueron 742, finalmente se resolvieron 545. ¿Qué sucede actualmente? La Fiscalía también endureció sus criterios y su postura. Entonces, ya no son tan buenas gentes ni tan fáciles en la negociación. Entonces, la Fiscalía ya no acepta ni siquiera el tercio inferior, como antes, ni siquiera el mínimo en ocasiones. Entonces, el MP le acepta del mínimo hacia arriba. Y entonces esa negociación con la defensa se vuelve muy conflictiva y por eso hay solicitudes, pero no terminan en abreviado, sino que no se llega a ningún arreglo y no hay procedimiento abreviado, no hay sentencia. Si el número de abreviados es 545, quiere decir que es un 25%, así muy sencilla la operación aritmética. Eso indica también que entonces un alto número de casos están bien hechos en la etapa de investigación. ¿Cuáles serán esos? Pues generalmente los de flagrancia.
en flagrancia, la mayoría de los casos se sostienen porque se recopila muy pronto y bien la información y la prueba o los datos de prueba pertinentes. ¿Qué también funciona? Fíjense, acuerdos reparatorios, 283 en 2003. Suspensión del proceso, 293. Ya traemos ahí 600 asuntos fuera, más 545 de abreviado, ya traemos más del 50% fuera. En modelos de descongestión o salidas alternas. A juicio, 81 asuntos, que por una cuestión también ahí de cuándo llegan los casos, como los de diciembre, también nos llegan a destiempo. Entonces ahorita traemos 93 casos de juicio oral al mes de julio. Pregunten cuántos jueces de juicio oral habemos en Chihuahua capital. 3. 3 jueces en la capital. Entonces, tenemos auxilio de otros 3 jueces de otro distrito, somos 6 jueces. Traemos 93 asuntos de 2013. Una aproximación nos habla de que a diciembre vamos a traer 150 juicios, 160 juicios. No hemos terminado los de 2012. Vamos a traer 200 juicios. 3 jueces, 6 jueces, hagan las cuentas. Entonces, es un sistema complicado. Requiere recursos, requiere personal, requiere todo una infraestructura adecuada para que funcione, pero aún así nosotros podemos decir que lo llevamos bastante bien. Yo les puedo decir y me someto a su escrutinio y a sus preguntas e incluso a su revisión, que vayan a vernos en realidad cómo hacemos las cosas. Y pasamos la prueba, pero fácil, les aseguro que sí. A ver, ¿qué más? Ahí pues se ve más, un poco más gráfico, causas iniciadas, la anterior. Causas iniciales, toda esta parte azul, esta roja, acuerdos reparatorios, está de aquí. La amarilla, sentencias. Los autos de apertura, el azulito de color cielo. Sobreseimientos en audiencia, sobreseimientos por despacho. Lo que debo decir es que el trabajo de los jueces de garantía, el trabajo que se hace de los jueces de control, que son los jueces que conocen de inmediato de todos los casos y que el número es altísimo, ya vimos que son casi 2,000 asuntos al mes de julio, hacen un trabajo excelente, excelente. Porque de otra manera, entonces, el número de casos a juicio sería exorbitante. Si de por sí 93 son muchos, pero hacen todo lo que es el trabajo previo respecto a los abreviados, los acuerdos reparatorios, las suspensiones del proceso a prueba, sobreseimientos por perdón, etcétera, de manera que la mayor parte del trabajo estadístico, o sea, si el número, obviamente lo hacen los jueces de garantía, los jueces de control. También son mayormente números, son 20 y tantos jueces de control. Pareciera entonces que el número de juicios, 93, pues les dicen mucho, dicen, no, pues ¿cómo? Estadísticamente 93 contra 2,000 asuntos que llevan los de control, pues quiere decir que los que trabajan mucho son los de control y los jueces de juicio pues se la pasan muy bien. Lo que pasa es que los casos que llegan a juicio son los más conflictivos, los más graves, y duramos 1 semana, 2, 3 semanas y 4 semanas con un asunto.
Y un juez de control, un juez de garantía, en un solo día le puede llevar 30 o 40 audiencias. Y el juez de juicio lleva un solo caso en un mes. ¿Por qué? Porque así está diseñado, porque está debatido y porque hay mucha prueba y porque el conflicto llegó a esos máximos niveles y porque el hecho es de esa intensidad. Entonces el sistema está diseñado para que funcione así. Las audiencias de control, de garantía, generalmente tienen que ser rápidas y terminan con una decisión. Los asuntos de juicio no. Se llevan su tiempo y se llevan su complejidad. Y aún así tenemos un altísimo número de juicios orales terminados. Yo creo que con eso, para no cansarlos y luego que vean ya en una forma muy gráfica la audiencia que les tenemos preparada. Gracias.